Ahora vamos a ver la nomenclatura cis-trans. Dependiendo de sus sustituyentes, los átomos de carbono con enlace doble de un alqueno pueden ser estereogénicos y originar estereoisómeros cis-trans. La rigidez y falta de giro de los enlaces dobles carbono-carbono originan la isomería cis-trans, también conocida esto como isomería geométrica. Si dos grupos similares, a menudo es el hidrógeno, están unidos del mismo lado de los carbonos del enlace doble, el alqueno es el isómero cis. Ahora, si los mismos grupos están en lados opuestos del enlace, el alqueno será trans. Y no todos los alquenos son capaces de mostrar isomería cis-trans. Si cualquier carbono del enlace doble tiene dos grupos idénticos, la molécula no puede tener forma cis y trans. Y veamos esto con ejemplos para que quede un poquito más claro. Bueno, aquí tenemos este compuesto y como nos dice, si dos grupos similares, que a menudo son el hidrógeno, y tenemos a los dos hidrógenos del mismo lado, será un alqueno cis, su isómero cis. Entonces vamos a tener la estructura del cis-2-penteno, o también nombrarlo como cis-pent-2-eno, ¿sí? Cuando tenemos a los dos grupos similares del mismo lado. Ahora, cuando los hidrógenos se encuentren del lado opuesto, se llamará el isómero trans. Y aquí tenemos a la estructura de trans-2-penteno o el trans-pent-2-eno. ¿Sí? Vemos que los grupos están de lados opuestos. Ahora, cuando no tengamos ni cis ni trans, es porque un carbono va a tener un grupo idéntico. Aquí van a tener, aquí este carbono contiene dos grupos metilo y la regla nos dice que no puede tener isómero cis y trans. Así que lo nombramos solo como 2-metil 2-penteno o 2-metil-pent-2-eno. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos y en posición 2 al metil. Y bueno, no tendrá ni isómero cis ni trans. Lo mismo ocurre con este ejemplo. Este carbono tiene a dos átomos iguales, que serían el hidrógeno, por lo que vemos aquí no vamos a tener un isómero ni cis ni trans. Y el nombre será 1-penteno o pent-1-eno. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Posición 1 tenemos el doble enlace. Y cadena de 5 carbonos, pent y la terminación eno de alqueno. Así que en estos ejemplos no vamos a tener ni cis ni trans. Ahora, los cicloalquenos trans son inestables, a menos que el anillo sea lo suficientemente grande para acomodar el enlace doble trans. Por lo tanto, se dice que todos los cicloalquenos son cis, a menos que específicamente se les nombre como trans. Bueno, el nombre cis rara vez se utiliza con los cicloalquenos, excepto que sea para diferenciar un cicloalqueno grande de su isómero trans. Veamos esto en ejemplos. Nos dice que todos los cicloalquenos son cis. Por ejemplo, tenemos aquí el ciclohexeno. Vemos que tenemos a los mismos grupos del mismo lado, por lo que sería cis. De este lado tendríamos hidrógenos que están del mismo lado. Y ocurre lo mismo con el cicloocteno. De este lado tendríamos los hidrógenos, que recuerden que sería su forma cis, por lo que es correcto que todos los cicloalquenos son cis. Y bueno, se va a utilizar cis, eso para indicar su cicloalqueno de su isómero trans. Por ejemplo, aquí tendríamos al trans ciclodeceno, vemos que el doble enlace, aquí tendríamos un hidrógeno y aquí tendríamos otro, están de lados opuestos, por lo que nos da el isómero trans. Caso que aquí tendríamos el isómero cis, vemos que tenemos aquí, tendríamos un hidrógeno acá y un hidrógeno acá del mismo lado, por lo que nos daría el isómero cis, ciclodeceno. Para estos casos se utiliza la nomenclatura cis-trans, pero mayormente todos los cicloalquenos son cis. Ahora vamos a ver la nomenclatura EZ. El sistema EZ fue diseñado después de la convención de Cahn-Ingold-Prelog para átomos de carbonos asimétricos. Esta asigna una configuración única, ya sea E o Z, a cualquier enlace doble estereogénico.
Para nombrar un alqueno mediante el sistema EZ, nos sugiere separar mentalmente el enlace doble en sus dos extremos e identificar los grupos sustituyentes para asignarles una prioridad. Y esta prioridad se le va a asignar al sustituyente que contenga el mayor número atómico, como si estuviéramos asignando configuración R o S. Si los átomos con las dos primeras prioridades están juntos, como tendríamos en la nomenclatura anterior, cis, esto del mismo lado del enlace doble, entonces tenemos el isómero Z, de la palabra alemana zusammen, que significa junto. Si los átomos con las dos primeras prioridades se encuentran en lados opuestos, trans en la nomenclatura anterior que vimos, esto del enlace doble, entonces se tiene el isómero E, de la palabra alemana entgegen, que significa opuesto. Y aquí tenemos unos ejemplos para ver cómo sería esa nomenclatura EZ. Tenemos la nomenclatura zusammen, que significa del mismo lado, cuando las primeras prioridades se encuentran del mismo lado. Aquí lo tenemos. Separar el doble enlace con sus dos extremos e identificar las prioridades. Y que aquí tenemos el ejemplo de entgegen, cuando las primeras prioridades estén en lados opuestos. Ahora vamos a ver unos ejemplos para que esto nos quede un poco más claro. Tenemos esta estructura que es el isómero Z, 1 bromo, 1 cloropropeno. Hay que separar el enlace doble. Esto lo transformamos en este compuesto e identificamos la prioridad. El bromo tiene prioridad sobre el cloro, por lo que tenemos la prioridad de este lado, y el carbono va a tener prioridad sobre el hidrógeno. Y las primeras prioridades se encuentran en el mismo lado, por lo que vamos a tener el isómero Z. Ahora el otro isómero se nombra de este modo, como E, 1 bromo, 1 cloropropeno. Separamos el doble enlace. Ahora el bromo vemos que tenemos de este lado y el carbono del grupo metilo se encuentra en el lado opuesto. Y las primeras prioridades se encuentran en lados opuestos, por lo que vamos a tener el isómero E. Entonces se nombra como E, 1 bromo, 1 cloropropeno. Posición 1, tenemos al bromo y el cloro. Tenemos 1, 2, 3 átomos de carbono en nuestra cadena, prop, y terminación eno de alqueno. Ahora vemos un ejemplo de esta nomenclatura EZ con estereoisómeros cíclicos que no son claramente cis o trans. Aquí vamos a tener a este isómero E, por aquí tenemos nuestro doble enlace, e identificamos a nuestros sustituyentes. Partimos el doble enlace a la mitad y de este carbono a este carbono tendría prioridad, porque este carbono está enlazado a un oxígeno y este carbono pues a otro carbono e hidrógenos. De este lado tendremos un carbono unido a puros hidrógenos y de este lado tenemos un carbono unido a hidrógeno y a carbono, por lo que este sería la prioridad 1 junto con este átomo. Así que se encuentran de lados opuestos, por lo que tendremos el isómero E. Y aquí vemos que este carbono que tiene la prioridad 1 está del mismo lado de este átomo, por lo que tendríamos el isómero Z. Y bueno, si el alqueno tiene más de un doble enlace, debería especificarse la estereoquímica de cada enlace doble. Por ejemplo, tenemos este compuesto de 8 carbonos en nuestra cadena. Vemos que en posición 3 y en posición 5 tenemos dobles enlaces. Y ahora vamos a nombrarlo como 3Z. Vemos que en posición este doble enlace lo separamos. El bromo tiene prioridad sobre este carbono, así que está de este lado. Por lo que aquí este carbono está del mismo lado del bromo, por lo que vamos a tener 3Z, nomenclatura Z. Ahora en posición 5, donde tenemos nuestro doble enlace, vemos que de este lado tenemos un carbono y de este lado el otro carbono, por lo que están de lados opuestos, lo que significa que vamos a tener el isómero E, una nomenclatura E. Y vamos a nombrar como 3 bromo octa 3,5 dieno. En posición 3 tenemos un doble enlace con estereoisomería, estereoquímica Z,
En posición 5, E. En posición 3 tenemos al bromo, octa, una cadena de 8 carbonos. En posición 3 y 5 los dobles enlaces. Y terminamos con la palabra dieno, que eso quiere decir que tenemos 2 dobles enlaces. Ahora vamos a ver un resumen sobre todo el video. Primero vamos a tener que seleccionar la cadena más larga o el anillo más grande que contenga el mayor número posible de enlaces dobles y asignar el sufijo eno. Si hay 2 enlaces dobles, el sufijo es dieno; si hay 3 será trieno; en el caso de 4, tetraeno, y así sucesivamente. Luego hay que numerar la cadena a partir del extremo más cercano a los enlaces dobles. Numerar el anillo de tal forma que el enlace doble se encuentre en los carbonos 1 y 2. Hay que colocar los números de acuerdo con la posición de los enlaces dobles antes del nombre raíz o antes del sufijo eno, dieno, trieno, etc. Nombrar a los grupos sustituyentes como si fuera el caso de los alcanos, indicando sus posiciones mediante el número del carbono de la cadena principal al que están unidos. Los grupos etenilo y propenilo por lo general se denominan como grupo vinilo y alilo respectivamente, sus nombres comunes. Y en el caso de los compuestos que presentan isomería geométrica, agregue el prefijo adecuado cis o trans, o bien e o z. Y se considera que los cicloalquenos son cis a menos que se indique lo contrario. Y bueno, ese sería un resumen de todo lo que vimos en el video. Bueno, ya llegamos al final. Espero les haya sido de mucha ayuda. Muchas gracias por ver el video. Recuerden compartirlo y apoyar con un like. Se los agradecería muchísimo. Bueno, sin nada más que decirles, gracias por el video y nos vemos la próxima.